nosotros Roque Cantoya. Él es integrante de Doxa Data, analista político también y uno de los consultores, a mi punto de vista, punto de referencia todo el tiempo, y bueno, así lo demuestran también los números que arroja. Roque, ¿cómo andas? Buen día, ¿todo bien? Hola Maxi, buen día a la audiencia. Gracias por el contacto, ¿cómo estás? No, un placer, Roque. Bueno, yo contaba, hacía la editorial del principio cuando arrancábamos, ¿no? Que se aplicó el teorema Cristina, el de los 3/3. Nadie consideraba que Milei iba a estar dentro de esos 3/3, en lo cual es muy ajustado la cantidad de votos con respecto a cada frente electoral. ¿Cómo se analiza el éxito Javier Milei para los encuestadores o para los analistas políticos? Sí, es así. Nosotros no hicimos encuestas a nivel nacional, pero teníamos una elección interesante de Milei en la ciudad de Rosario y en el resto de la provincia, y también el triunfo de Bullrich sobre Larreta. Pero sorprendió el caudal de votos y sobre todo la transversalidad de los segmentos, los públicos, donde permeó el mensaje de Javier Milei y donde tuvo mucho acompañamiento. Si uno analiza de manera muy sintética, por ejemplo, el rendimiento que tuvo en localidades asociadas a el sector agropecuario, de ciudades muy con recursos, acomodadas, como pueden ser Armstrong o Sunchales, tuvo un gran acompañamiento Milei. Pero también en provincias bastante marginadas, tradicionalmente votantes del peronismo, como La Rioja y Tucumán. Sí, ganó el peronismo terrible. En La Rioja y Tucumán. Por lo tanto, esto te muestra de manera muy sintética cómo el fenómeno es más complejo que el votante de menor de 30 años o el votante conservador de derecha, por etiquetarlo de alguna manera. Es mucho más complejo que eso, y a mi entender es un fenómeno menos ideológico de lo que estamos pensando. Es un fenómeno vinculado con el cansancio, el hastío de una clase, un sector importante de la sociedad, de distintos niveles de ingreso, de distintas residencias geográficas, con los partidos tradicionales, pero no necesariamente es un acompañamiento a sus propuestas económicas, de política pública, de salud, de educación. El fenómeno es coyunturalmente liberal y se materializa en Javier Milei, pero ideológicamente es muy volátil y está más asentado en el rechazo a lo tradicional, a lo que conocemos, que por un giro hacia la derecha, claro, como si le podríamos decir. No, y aparte eso se da también en un contexto internacional, porque parece ser que también, si uno analiza Italia, ve lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro, ve lo que ocurre en Estados Unidos con Trump, cómo también la gente busca girar a la derecha. Nos da la impresión de que en la Argentina puede llegar a pasar eso. ¿Qué es necesario, Roque, para que Javier Milei sea presidente? Bueno, desde ya que sorprendió, como te decía, que se haya votado en términos individuales. Por la distribución final de los números, veremos cómo termina de definirse el escrutinio definitivo. Estamos en presencia de un escenario que probablemente se termine de definir en balotaje, en noviembre. Uno especulaba con un Juntos por el Cambio como fuerza más votada, y que quizá la fuga de votos de Milei hacia Patricia Bullrich la podía tener como triunfadora en primera vuelta en octubre. Bueno, ese escenario hoy está descartado y es muy probable que terminemos votando en octubre y otra vez en noviembre en un eventual balotaje. La dificultad ahora para Javier Milei, luego de festejar los primeros días, va a estar en cómo logra no moderar, pero sí direccionar su discurso hacia un votante medio argentino, principalmente los grandes centros urbanos, donde Milei tuvo menos acompañamiento que en el interior del país y de las provincias. Tengo temor frente a un cambio tan abrupto o disruptivo como que plantea él en términos de su plan económico y su plan político. Recordemos que en un balotaje es un mano a mano entre únicamente dos contrincantes, y ahí empezará a tomar valor si lo que sacaron en las primarias es el piso o es el techo de cada uno de los candidatos. Me cuesta pensar que Milei no crezca de cara a las generales, pero le veo sí dificultades para permear por encima del 50% del electorado, que es lo que se requiere para triunfar en un evento de balotaje. Sí, ahí se complica un poco. ¿Coincides también en que puede ser lo de Milei una cachetada a la clase política, más allá, digo, del voto bronca, pero digo, es un
¿Cómo lo toman los políticos, vos que tenés contacto todo el tiempo con ellos? ¿Cómo lo ven a eso? ¿Lo ven como una alarma? ¿Lo ven como, che, ya está, todas las fórmulas que hemos intentado nos llevó hasta acá, tenemos que cambiar por lo menos o direccionar también el mensaje? Dos cosas, Maxi. Vos fíjate cómo, y lo charlamos juntos, luego de las pasos provinciales, ponderábamos en Santa Fe el discurso moderado, apelar a la estructura partidaria y a los dirigentes políticos territoriales de parte de Puyaro como virtudes que le permitieron ser el candidato más votado en las primarias santafesinas. Un mes después nos encontramos con esta sorpresa de que un candidato sin fiscales en gran parte del país, sin tener un solo gobernador y un solo intendente de peso en todo el territorio nacional, logra hacer semejante elección y superar los 7 millones de votos. Evidentemente, no hay manuales de política que sean válidos para todos los casos y cada elección es muy particular. Tal cual. Mi lectura de lo que pasó es que hubo en democracias pendulares como la Argentina fracasos reiterados de los dos últimos gobiernos al menos, y que la crítica y el hastío, el enojo de una parte importante del electorado argentino no es únicamente con el gobierno de Alberto Fernández, sino que también es crítica de la posición de Juntos por el Cambio, como gobernantes entre 2015 y 2019 y como la oposición tradicional en estos últimos años. Yo creo que en ese sentido no es solamente una crítica al actual gobierno, sino que hay que buscar las razones del fracaso de la política tradicional un poquito más atrás. Y tienen que ver con la última década donde nuestro país casi no creció en términos reales de producto per cápita, y donde transitamos desde el 2018 en adelante un régimen de muy alta inflación que sobre todo afecta los ingresos reales de los sectores más precarizados. Ahí hay que encontrar las razones. Milei logró materializar todo ese descontento en una propuesta disruptiva que se aleja de lo convencional, y la gente evidentemente está cansada del político tradicional, al menos a nivel nacional. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Estamos a un mes también, esta última, Roque, Nobleza Obliga, a un mes de que votemos en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se va perfilando también el electorado? ¿Ya hay algunas primeras mediciones, o todavía viene medio ajustado también eso? De nuestra parte no habíamos recomendado no medir a nuestros clientes y íbamos a esperar el resultado de las primarias nacionales para volver a salir a la cancha, como decimos nosotros, tanto a nivel provincial como en la disputa más interesante que va a ser la de la ciudad de Rosario. Mi hipótesis de trabajo era que el resultado de Sergio Massa en Santa Fe podía ayudar en algo una remontada del oficialismo o terminar de condenar al menos la disputa por la Casa Gris. Y realmente el flojo desempeño del candidato oficialista en Santa Fe, que volvió a perforar pero hacia abajo el piso histórico del votante peronista, termina para mí de configurar un clima de época donde muy probablemente la conducción de la Casa Gris de Santa Fe, la Casa de Gobierno, termine cambiando de manos y también dificulte la campaña de todos los candidatos oficialistas entre agosto y septiembre. Evidentemente había una apuesta esperando de que Sergio Massa pueda hacer una elección más cercana a los 30 puntos y ahí volver a retomar un clima de aire fresco para las campañas oficialistas, y eso no terminó ocurriendo. Por lo menos da una esperanza. Ciudad de Rosario, ¿qué se sabe? ¿Cómo viene eso? También que acá también se da un balotaje, te diría, anticipado. Bueno, sí, sin duda va a ser lo más atractivo que tengamos de ahora en más. Nosotros seguramente empezaremos a medir ya de la semana que viene. Todavía, desde mi punto de vista, con un escenario bastante abierto. Son muchos los votos de fuerzas políticas que no pasaron, que hay que volver a contar en las generales, y mucha gente seguramente que se sume a votar entre la abstención de las primarias y la gente que se incorpora de cara a dejar las generales. Yo insisto, Pablo Hapkin tuvo una interna bastante más holgada de lo que debíamos pensar al principio, sustentado en que compitió contra muchos otros candidatos dentro de su propia interna de Unidos. Fue una lectura política correcta, un armado político que fue exitoso. Veremos ahora cómo fideliza el voto de cada uno de esos espacios de cara a las generales, en un escenario que yo creo que al menos un mes antes luce competitivo para las dos fuerzas. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Seguramente te convocaremos, Roque. Te agradezco mucho la amabilidad, gran amigo. Así, gracias por el tiempo, que tengan buena jornada. Gracias. Con ustedes la palabra de Roque Cantoya, integrante de Doxa Data Comunicaciones, una empresa rosarina que se dedica obviamente a la consultoría política, análisis político y también a lo que tiene que ver con encuestas.